Muy buenas noches, les saluda Gerardo Ledesma de srprensa.com para comentarles sobre un evento que ha ocurrido durante el día de este jueves en donde a una persona pues se le han puesto condiciones en un centro médico que definitivamente pues llama mucho la atención, en el cual tenemos que enterarnos los costarricenses. Hoy a un menor de edad no se le permitió la salida del centro hospitalario hasta que sus padres trajeran el carnet de vacunación de otro de sus hijos, lo cual, hasta donde tengo entendido, esto podría convertirse eh, en una limitación, digamos, de los derechos humanos y derechos constitucionales, que de hecho creo que cabe hasta un habeas corpus, así que para eso hemos invitado a la licenciada Sonia Sandí, quien estuvo junto con el padre de familia. También hemos invitado a la doctora Jimena Campos, quien también estuvo enterada de lo que estuvo pasando, y adicionalmente también invitamos al padre para que tengamos la historia completa de lo que hoy pudo convertirse en una historia negra para Costa Rica, porque esto siento que genera también una reacción en la población en la cual muchas personas van a dejar de asistir a los centros hospitalarios por actitudes como estas profesionales del área de salud que están tomando acciones que afectan precisamente la voluntad. Licenciada Sonia Sandí, muy buenas noches. Nada más vamos a presentarnos ahorita. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches a todos, los que están, a don Anthony, a Gerardo, a la doctora y a todo el público que nos escuche en esta noche. Mi nombre es Sonia Sandí, soy abogada y bueno, he estado ahí en una que otra luchilla ahí de vez en cuando. Perfecto. También tenemos a la doctora Jimena Campos. Doctora, para que se presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Feliz noche, don Anthony. Felicidades por haber logrado sacar a su bebé de ahí. Gracias. Gracias a Dios, gracias a todos. Nos vamos a presentar con don Anthony. Don Anthony, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias por todo. A ustedes gracias. Para iniciar exponiendo lo que pasó esta tarde, primero vamos a darle paso a la licenciada, que es la que maneja más el tema, y luego vamos a ir conociendo otros temas. Licenciada Sonia Sandí, adelante. Sí, bueno, mire, yo quiero exponer una situación que desde ayer me resultó sumamente preocupante y que me ha tenido ocupada desde ayer, más o menos tipo 1 de la tarde, recibo una llamada de don Anthony, que dicho sea de paso, no es la primera vez que don Anthony ha tenido situaciones difíciles en este hospital de Cartago. Pero bueno, me llama don Anthony porque él me conoce a mí. Ya en otra ocasión pues tuvimos que intervenir en ese hospital también, y lo escucho muy angustiado. Él otras veces ha conversado conmigo y lo primero que él me dice es: doña Sonia, ayúdeme, me van a arrebatar la bebé, me la van a arrebatar. Yo me quedé pues muy sorprendida y le digo: don Anthony, ¿qué es lo que pasa? Y ya me expone rápidamente que su esposa acaba de tener una bebé que fue atendida el parto en el hospital de Cartago, pero que, bueno, que ya le habían traído un carnet donde le habían puesto a él a la niña una vacuna y que le tenían que poner otra. Obviamente él no entendía bien en ese momento cuáles vacunas eran las que le estaban poniendo, y tenía el temor por toda esta persecución que se ha dado con los niños de estas vacunas, que ya todos conocemos cuáles son y que han perseguido tanto a los padres y a los niños. Entonces le dicen que tiene que llevar a la niña a hacerse unos exámenes
y él le dice al médico que está en este momento atendiéndolo, eso es lo que él me refiere, que él quiere acompañar a la niña, que él quiere ir a donde le van a poner los exámenes porque él tiene temor. Es un temor que él tiene razón de tenerlo por las cosas que le han pasado. El doctor se molesta y le dice que él no está colaborando, que le cuestiona la atención que recibió la madre en atención prenatal, y además entonces le dice a una enfermera que coja a la niña, que la van a internar y que se la van a quitar a él porque no están siendo colaboradores. Y en ese momento pues don Gerardo entra en angustia porque el doctor está pues diciendo que le quiten a la niña, que se la lleven. Yo le digo a don Gerardo que, bueno, que se tranquilice, A don Anthony. que a don Anthony, que se tranquilice, que le dé la niña a la mamá, que no la suelten y que se vaya él corriendo hacia la Procuraduría de Servicios y también que llame a la policía porque era una situación irregular. O sea, él como padre está pidiendo que lo lleven a hacerse un examen y le están diciendo que el doctor prácticamente le ordena a una enfermera que le arrebate a la niña y se la lleven para el tercer piso a internarla, quitándosela pues, de los brazos de ellos. Entonces él va a la Procuraduría, la procuradora por dicha atiende, se viene con él y llega a sala, ya el médico no aparece, el que había dado la orden a sala de maternidad, pregunta y lo que le dicen es que bueno, que sí, que hubo un malentendido y que sí va a poder asistir con la niña a hacerse los exámenes o finalmente como que ya no le van a hacer los exámenes. Entonces don Gerardo nos comunica eso a mí, a la doctora Jimena, que yo estaba en contacto con ella porque generalmente trabajamos los casos, como ella es médico, si yo ocupo ir a un hospital, ella me acompaña o viceversa, y si yo tengo que ir a los tribunales y ocupo un médico, ella va conmigo y así lo hacemos generalmente. Entonces, pues nos quedamos tranquilos. En ese momento también me dice don Anthony que está preocupado porque ve una muchacha que es nicaragüense, que está a la par de él, que está llorando y que él le pregunta qué es lo que le pasa y que entonces le dicen que es que como ella dio información que vive en una finca para adentro de Pérez Celedón, en una casita que ella le dan ahí, que es nicaragüense, ella no tiene, le dicen que ella no tiene condiciones económicas y materiales para tener a la niña y entonces ya se la habían llevado al tercer piso. El tercer piso es como donde meten a los niños que están como hospitalizados. Y yo le digo a don Gerardo que cómo es eso, que ya me llama la atención que son dos niños, precisamente la esposa de don Anthony es venezolana y esta señora es nicaragüense, que ya son dos niños con amenazas de quitárselo a las madres, en uno por una situación de los exámenes y en otro caso porque no tenía una situación económica que pudiera hacerse cargo muy a priori porque no, a esa altura no se podían haber hecho estudios. Entonces manda a don Anthony que vaya de nuevo a la Contraloría, que si puede llevar a la señora, pero a la señora no la dejan pasar porque está hospitalizada. Don Anthony va solo, pero le toman un poco de información, pero le dicen que se devuelva, que no se meta en casos que no son casos de él, que se limite a lo suyo y que no se meta en lo otro. Bueno, don Anthony, yo le digo que le pase el teléfono mío a la señora y de hecho yo anoche mandé a la Contraloría de Servicios del hospital un correo que yo se lo mandé a don Gerardo, señalando estas cosas que a mí me parecían irregulares y perturbantes, porque no considero que sean las formas como de tratar a mujeres que están recién dando a luz y que se les trate de esta manera y que se les haga este tipo de amenazas que incluso podría afectarles en su salud física y psicológica y que se está dando, pues para mí como abogada, violaciones de derechos.
Entonces, don Gerardo me dice, bueno, nos quedamos tranquilos, la doctora hizo ayer un video, nos sentíamos tranquilas porque don Gerardo me dijo que ya la situación de él estaba Don solucionada Anthony. y que hoy posiblemente en la mañana le daban a la niña. La sorpresa es que como a eso de la 1, don Gerardo nos vuelve a avisar que no le van a dar la niña, que le están pidiendo el carnet de vacuna del otro hijo que él tiene, que tiene más o menos año y medio, que le dicen que tienen que corroborar si tiene la vacuna puesta, porque si no la tiene, él no está cumpliendo con sus deberes como padre y que entonces no sería buen padre con palabras manos, palabras más, palabras menos, pero lo que le dicen es que él incumpliría, si no ha cumplido con el hijo mayor, tampoco cumpliría con la niña y que en ese caso, entonces tampoco se la darían. Entra don Anthony de nuevo en crisis, bueno, empezamos a movilizar, ya yo estaba preparando un recurso de habeas corpus, porque eso no podía ser que le quitaran a la niña por el carnet de vacunas del otro niño. Él vive en una zona bastante alejada y le dieron 2 horas de tiempo para que llevara ese carnet de vacunas al hospital. Él no podía, él no quería salir del hospital y dejar a su esposa y a la niña ahí solas porque temía que le pasara cualquier cosa, era trasladarse hasta el Empalme donde él vive. Entonces yo le dije que no, que se mantuviera ahí y que ese motivo de que no llevara ese carnet no era motivo para que no le dieran a la niña. Entonces, eso fue lo que transcurrió en la tarde. Finalmente, él fue a la Contraloría, lo mandaron a la Dirección de Trabajo Social, conversaron y bueno, fue hasta las 7 de la noche que don Anthony pudo salir del hospital después de estar 3 días ahí prácticamente sin bañarse, comiendo lo que podía porque él no se salía de ahí. Prácticamente entiendo que esté muy cansado, pero que más cansado psicológica y mentalmente por toda esta situación que tuvo que pasar el día de hoy. Cabe señalar que me informó que la señora nicaragüense le dieron la salida sin la niña, que la niña se quedó en el hospital. Ignoramos si hay alguna otra razón médica, pero básicamente lo que la señora le informó a él era que no se le iban a dar por la situación económica de ella y que además sí le daban permiso para que le estuviera ir todos los días a que le diera la lactancia materna, pero la niña quedaba en el hospital, lo cual Licenciada, pues, hay un tema muy interesante y es que en los últimos años, en países como por ejemplo México, se ha revelado red de donde secuestran niños principalmente para trata de personas, ya sea para donar, para quitarle los órganos o incluso para el área sexual, ¿verdad? A estos menores y esta red es algo ya vastamente comprobado. Me ha llamado mucho la atención que el periodista Camilo Rodríguez ha dicho que en el Patronato Nacional de la Infancia venden niños, así lo ha dicho literalmente el periodista, y me llama mucho la atención que no hay una investigación, no hay un desarrollo investigativo, periodístico de ningún otro medio, ¿verdad? Y por eso es que nos estamos involucrando ahora, porque creemos que a esta persona que lo ponen en estas condiciones, o sea, al ser de hijos de extranjeros, bueno, podrían quitarle los niños y extraditar a los papás. Esto se puede prestar para este tipo de negocios oscuros, este tipo de actitudes. Claro. sí, no sé si la doctora Jimena quiere... No, yo estaba esperando el comentario de don Anthony. No está por ahí. No, No, bueno. sí, parece que se le apagó el teléfono. Bueno, Sí, no, que tenía... yo iba a decir que sí, que esa es una de las preocupaciones, ¿verdad? Que hay muchas cosas acerca del PANI que no se sabe ciencia cierta, porque hay muchos videos. Yo vi ayer un video de un señor que estaba aparentemente a punto de violar a una niña.
Era un video que estaba en Facebook que lo subió Verónica Peña, que es una mujer que está haciendo denuncias muy serias sobre pedofilia en el PANI. Entonces vi el video y me resultó muy asqueroso, la verdad es que repulsivo, ver cómo una persona, un obeso prácticamente, se dispone encima de una niña que pudo haber aplastado, la pudo haber maltratado, con la intención de tocarla o de violarla. Parece que hay un video peor que ese. Y genera mucha repulsión ver que aparentemente en el PANI están violando niños hace años y que los tratos a veces son los peores. Había una señora que estaba diciendo que cuando ella era niña estaba en el PANI y que le daban la comida como si fuera un perro y le tiraban la comida, el pan y todo, y si se caía desde la mesa, le decían prácticamente, ella recójala y cómasela del piso, y cosas de esas. O sea, esos niños que van a parar al PANI tienen los peores abusados, y esos niños que se han desaparecido, porque hay niños que se han desaparecido del PANI, se los han quitado a padres que son migrantes, y ellos se desaparecen los niños y nunca más los vuelven a ver. Entonces, digamos que ahorita, en este momento, que un médico o un funcionario de un hospital le diga a uno que le va a quitar un niño, es muy preocupante, ¿verdad? Y deberían investigarse estas cosas. Y si es necesario convocarla, esta señora Verónica Peña, si quiere convocar, que se comunique con nosotros, con el grupo nosotros. Nosotros siempre estamos tratando de ver cómo cooperamos con los demás grupos, porque si esta señora tiene cosas importantes que denunciar, es bueno apoyarla y que todos nos involucremos en eso, porque sí, se puede estar dando tráfico de niños. Y es muy curioso que en los hospitales ignoren que hay leyes y que no pueden realmente quitarle a un menor, a un padre de familia, solo porque no da una dirección o por un tema de vacunas. Eso, no hay ninguna parte de la ley los faculta para tomar esa clase de decisiones dentro de los centros médicos. Sí, a mí lo que me preocupa, doctora, y todos los que nos están escuchando, es el estado de desprotección y de invalidez en que se encuentran las personas que están hospitalizadas frente a un aparato poderoso y al poder que tienen los médicos. Porque curiosamente yo ayer puse una denuncia sobre esta situación, tanto de la señora nicaragüense, para que la entrevistaran. Yo pedí que le tomaran la entrevista y el asunto de don Anthony, y hoy me contesta la Procuraduría de Servicio con base a varios artículos de la normativa laboral de la Caja, donde prácticamente me señala varios artículos que me dice que los médicos casi prácticamente que son intocables y que solo la dirección médica de la especialidad puede hacer algún tipo de intervención, pero que la Contraloría no puede intervenir para nada cuando se trata de asuntos médicos. Entonces, como me decía don Anthony, vea, doña Sonia, porque yo soy una persona que yo estudié, yo tengo mi preparación, además yo los conozco a ustedes, yo la conozco a usted, entonces yo sé inmediatamente ante quién recurrir, pero yo no me quiero imaginar estar yo en esta posición de indefensión, porque un médico tiene el poder. ¿Cuál poder tiene? De que puede dejarle a su hija internada, hospitalizada con cualquier diagnóstico y después pasarle al PANI, como está pasando con esta niña, la nicaragüense, que ojalá que esta señora, si nos está viendo, si alguien le dice, que se comunique con nosotros, porque no es posible una violación tan grande de los derechos. Yo pienso que sea nicaragüense, sea extranjera, sea lo que sea, en primer lugar es madre, en segundo lugar es ciudadana, es un ser humano, tiene derechos humanos, y si está en Costa Rica la protegen también las leyes de Costa Rica. Entonces, ¿cómo es posible que arbitrariamente se le diga que se va a ella, pero que la niña se queda? Ella tiene derecho a irse a vivir con su hija, ya sea en un ranchito, ya sea irse para su país, como ella quiera hacerlo, pero incluso me preocupa porque al ser mujeres nicaragüenses indocumentadas, podrían incluso ni siquiera registrar el nacimiento de esa niña y quién es su madre. Y después uno no puede saber cuál es el destino. Se pasa al PANI, ¿qué hará el PANI con ella? Sí, pero todos esos son cuestionamientos que le quedan a uno que no deberían existir, porque
se dan precisamente por actuaciones arbitrarias de las cuales uno como abogado es informado y Sí, que uno María, dice, ajá. pero el punto es que es cierto, la Contraloría ni nadie puede meterse en un criterio profesional, es como los criterios de los jueces, que son independientes. Y bueno, y si se someten a valoración por parte de los mandan a algún juzgado para valorar su actuación, por ejemplo, yo creo que en inspección judicial ven eso, pero en el caso del médico es parecido, tiene un criterio que se debe respetar, pero el médico también comete delitos. Digamos, si el médico usa de su autoridad y toma una decisión que pueda provocar más bien un daño en la salud del paciente o hacer una malpraxis, generar un trauma. Yo muchos pacientes los veo traumados por las actuaciones dentro de los hospitales. Hay gente que me comenta cosas muy serias. Entonces el médico sí, claro que sí puede ser juzgado, eventualmente un juzgado penal por alguna actuación que esté, o sea, alguna cuestión que se pueda de alguna manera tipificar como un delito. Entonces digamos que no es tan independiente. De momento puede ser que no sea, o sea, que ellos puedan decidir, pero si cometen una falta penal o algún tipo de cosa, se le puede mandar al Ministerio Público, puede ser juzgado y tener consecuencias y pagar por inclusive daños morales y perjuicios. Todas esas cosas el médico tiene que entender los alcances, que ellos no pueden estar por encima de la ley, que no pueden secuestrar pacientes que no tienen criterio médico para estar hospitalizados. De cuando acá los hospitales volvieron cárceles. Sí, todo eso que dice la doctora es cierto. Lo que pasa es que en el momento que está sucediendo el evento dentro del hospital, es en el momento que yo me refiero de esa gran indefensión, de esa gran inseguridad que sufre el paciente, esa invalidez ante gente con mucho poder. Y históricamente en Costa Rica aquí, pues, los médicos siempre han tenido, casi así como corona, un gran respeto ante el médico. Pues claro, pero por esas cosas es que nosotros estamos ayudándoles a los pacientes, aunque sea largo con un WhatsApp comunicándonos y le decimos al paciente, no tenga miedo, saque la cámara y grabe y nos enseña a ver qué fue lo que pasó. Porque hay un grupo de ciudadanos, ¿verdad? Como los grupos de nosotros, que sí está interesado en ver qué es lo que va a pasar, porque no vamos a dejar tirada a una persona, y menos si forma parte del grupo de la resistencia, que somos personas bastante agredidas dentro de los centros médicos, déjenme decirles. Entonces, por eso es que acudimos a ese tipo de estrategias, para poder apoyar en el momento a la persona, que no es fácil, claro que no es fácil, claro que nos preocupa, pero la gente no está sola. Sí, ese es un mensaje muy importante, que la gente sepa, y yo no tengo temor, y he dado el teléfono mío en varias ocasiones, el de la doctora, y ya vemos algunos otros, que si están en un momento de emergencia, en una situación como esas, no tengan temor en llamarnos. Nosotros somos gente que si yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y tener que correr, salvo que esté en una audiencia o ya en una cuestión de un juicio que no puedo hacerlo, pero ya me comunico con la doctora, me comunico con compañeros como doña Tío, como Marco Albertazzi, como otro poco de gente que están totalmente dispuestas a ayudar. Incluso hoy, en los diferentes chats, yo pues me pasé conteniendo a la gente, diciéndoles, no, demos tiempo a ver si les dan la salida hoy. Pero ya había mucha gente dispuesta no a ir a hacer nada ilegal ni nada, sino a ir a darle ese apoyo al frente del hospital a don Anthony y a su esposa, que no es la primera vez que le hacen una situación grosera como la de la vez pasada, que tuvieron a la esposa recién parida 6 días afuera, que no la dejaron entrar a amamantar a su hijo porque no se había vacunado. La esposa y don Anthony son víctimas ya por segunda vez de acciones muy nefastas de este hospital. Y realmente nosotros estamos para ayudar a la gente que está en esa situación. Tengan la seguridad que en el momento que ustedes tengan una emergencia, pueden recurrir a nosotros, que no están solos y que hay leyes y que los médicos, como dice la doctora, no pueden hacer lo que les da la gana. Lo pueden hacer de momento. ¿A qué número les pueden contactar? Ajá.
pero existen los delitos de malpraxis, de lesiones culposas, de cualquier delito de abuso de autoridad que pueden ser demandados. Tampoco es, si bien es cierto, las autoridades médicas dicen que no pueden intervenir, que el médico hay que respetar, y hay leyes, digamos, que dicen que su criterio médico se debe respetar, pero cuando se salen y respetan las normas del Código Penal y las normas de una sana convivencia, las normas de respeto a las leyes en Costa Rica, pues también hay leyes que lo juzgan a ellos. Y habemos personas que estamos vigilantes de eso. Y que no, nosotros hemos hecho un grupo, sobre todo que hemos defendido a la gente con toda la persecución que se dio con la sustancia esta milagrosa, pero no es que este grupo se va a deshacer. Vamos a seguir porque hay mucha lucha que dar. Licenciada, tal vez para... derecho que se viola y... Ajá, para ver si avanzamos un poquito, porque a veces le damos vueltas al mismo tema, y ahí mis disculpas, ¿verdad? No. Pero antes de que se nos vaya la gente, prefiero caer un poquito mal. Sí. Entonces, algo muy importante es que la gente debe de entender de que aquí se ha dado un acto que no es normal, siendo que existen protocolos establecidos por el sistema hospitalario para que un menor sea reportado al Patronato Nacional de la Infancia, y es el patronato quien debe hacer el trámite para poder llevarse a un menor. El tema en este hospital es que condicionan a su padre a que entregue el carnet de vacunación de otro menor para poderle dar salida. Recordemos que la privación de libertad o retención es un delito constitucional, y en este caso de un menor, no se puede condicionar basado en ocurrencias el mantener a un menor. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo muy importante. Todo funcionario público no puede ir más allá de lo que la ley le faculta, y retener a una persona no es legal, por decirlo así, aquí ni en ningún lado, a no ser de que usted haya cometido un delito. Así lo establece nuestra Constitución política. ¿Cuál es el problema? El problema es que a raíz de estas actuaciones irregulares se puede prestar para otro tipo de negocios oscuros, de baja ética, que definitivamente ponen entredicho la credibilidad de algunos profesionales en algunas áreas. Por eso es importante también, ahorita le vamos a dar la palabra a la doctora Jimena, porque ella hizo un comentario sobre este hecho también, donde la trata de personas, incluso para donación de órganos o con fines sexuales, es algo en lo cual los costarricenses tenemos que poner la vista, siendo que las personas que le están aplicando este tipo de prácticas son personas extranjeras. Entonces, doctora, tal vez si se puede referir un poco a ese tema que te había referido en el video. Sí, claro, es conocido que en Costa Rica hay una especie de negocio, ¿verdad? Con niños. Usted ve la cantidad de niños que se desaparecen. Y probablemente están metidos en redes de trata de personas, por ejemplo, para explotación comercial infantil, de sexual, ¿verdad? Para órganos. Aquí ha habido condenas de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social que participaron en red de tráfico de órganos, ¿verdad? Como el doctor Mora Palma, que era nefrólogo del Calderón Guardia. Ese es un caso muy viejo, pero realmente es algo que te debe preocupar, porque esta gente está filtrada en los hospitales. Y si algo pasa en un hospital, hay que observar por qué ciertas poblaciones son más susceptibles a ataques. Ve a la señora, doña Carla, la mamá de Mateo, nicaragüense, una mujer que no es una mujer adinerada, es una mujer, digamos que como nosotros, pobre. Y la señora, a mí me enseñó, yo la revisé el otro día el ataque que ella le hicieron, cómo la dejaron embarazada, vulnerable, para inyectarle al niño, la agarraron y la violentaron físicamente. Entonces dice uno, es que estas actuaciones dentro de los hospitales van más allá. Uno ya sabe que ahí están agarrando a la gente, no les importó que la señora estuviera embarazada y que estuviera aterrada por lo que estaba pasando, aún así la agarraron los de la seguridad, y hasta las uñas tenían marcadas así en los brazos, y tenía la señora moretes. Y yo revisé a la señora el día posterior al ataque. Y digo yo, ¿cómo es posible que un hospital hagan una cosa como esta? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar cuando los pacientes llaman por una emergencia de este tipo? Que los están atacando y los están molestando. Pueden acabar en la violencia
no solo psicológica o verbal, también física. Entonces, y pueden perfectamente agarrar bebés de personas, y es algo que se debe investigar. Si las personas que son migrantes tienen alguna posibilidad de que sea más fácil que les quiten sus niños y que estas cosas pasen, porque a mí hace 18 años casi me quitan a mi hija en un hospital público. Entonces, por eso es que a mí me da mucho miedo cuando veo casos de esos. A veces me entran suspicacias pensando qué va a pasar, qué es lo que sigue. Si esos niños van a parar a redes de trata de personas, de niños. Ahora que está tan de moda todas las noticias de pedofilia a nivel internacional, ¿verdad? Cómo estos pedófilos andan hasta a nivel político, enseñando en las escuelas cómo masturbarse a los chiquitos, cómo relajar el ano para que les metan un miembro por el ano y cosas de esas. Porque eso se ve en las escuelas. Ahorita ese tema de que les enseñan a cómo usar el ano, que relajen el ano, que cómo se masturba, y esas cosas, esas cochinadas se ven incluso cuando estuvo Carlos Alvarado, eso mismo lo dan en las escuelas, en los exámenes se lean textos sexuales, sexo explícito, cómo se está aprovechando la niñez para hacer este tipo de porquerías, y claro que se los pueden robar con esos fines. Muchísimas gracias. ¿Hay algo? Licenciada, hay unas preguntas muy puntuales, tal vez si me puedes ayudar. Ahora, ¿qué procede con este caso? ¿Se va a dejar ahí en el olvido o va a haber una actuación contra el personal médico de este centro hospitalario? Y esto va a generar consecuencias a nivel de que muchas personas van a tener situaciones y no van a querer ir a un centro hospitalario. ¿Qué está pasando en nuestra legislación? Bueno, nosotros de momento pedimos una información, que se haga una investigación a lo interno del hospital. Vamos a darle seguimiento a esa denuncia porque don Anthony presentó la denuncia formal y yo la ratifiqué como abogada, pusimos lugar para notificaciones y entonces tenemos que ampliar con lo que ocurrió el día de hoy para darle ese seguimiento y pues vamos a reunirnos para valorar si ponemos algún otro tipo de acción ya a otro nivel. También, y es muy importante para las personas que a ustedes les pase algo en un hospital, tomen los nombres. Los funcionarios públicos tienen la obligación de portar un gafete con su nombre y su puesto. El médico que dio la orden ayer de quitarle el niño, el que dio hoy la orden de que las trabajadoras sociales que dijeron que eran 2, que tengan el nombre de esas personas, porque así las podemos denunciar por abuso de autoridad en un juzgado penal o una fiscalía si tenemos los nombres. Si no contamos con los nombres, se nos dificulta más hacer ese tipo de denuncias. Entonces, siempre estén muy atentos a captar los nombres de las personas. Si andan en una libretita, la anotan, si no en el teléfono, aunque sea en una servilleta, pero anoten los nombres. Y si la persona no anda identificada, pídanle su identificación, porque son funcionarios públicos y están obligados a identificarse. Vamos a darle seguimiento a lo que se denunció y vamos a ver qué nos responde y vamos a reunirnos a ver si se toman algún otro tipo de medidas. Por hoy, pues don Anthony tenía 3 días de no dormir, de estar de pie, de no bañarse, de estar ahí en ese hospital y pues es muy prematuro como para tomar ya decisiones que vayan más allá en ese sentido. Perfecto. Doctora, también usted hacía algunas recomendaciones desde el área médico en el video. No sé si nos puede añadir algunas a la que ya había comentado la licenciada Sonia Sandí. Bueno, no sé, las recomendaciones para personas, usted dice las recomendaciones para personas que de pronto sufren un abuso en su hospital. Exactamente. Sí, puntualmente sería, como dice la licenciada Sandí, buscar la identificación de los profesionales. Por ejemplo, la trabajadora social que los mandó a hacer tal o cual cosa, les dio tal disposición. O sea, buscar el nombre, el código y todas las señas. Si pueden sacar un video o un audio, pueden pasárnoslo. Luego llamar puede ser a la Contraloría de Servicios, mandar un correo si les da chance, porque a veces esas Contralorías solo funcionan por escrito y a ustedes les sirve más que sea escrita la cosa también para que le queden las pruebas y nos puedan mandar pruebas a nosotros, ¿verdad? Y si ya la Contraloría no le soluciona, entonces al 911 directamente, o si quieren hacen todo de una vez, no importa. Lo importante es tener las pruebas
para que Exacto. ustedes, exacto, y como dice la licenciada Sandy, de si ya, digamos, la Contraloría tiene las quejas por escrito, ellos tienen que notificar a la jefatura del profesional que está emitiendo este tipo de indicaciones. Entonces se dirigen a las jefaturas y ya hay un conocimiento desde las instancias superiores, entonces ya es más difícil que un profesional se la juegue a hacer cualquier indicación arbitraria que vaya en contra de los derechos de sus pacientes. Entonces los pacientes también que se empoderen, saquen sus teléfonos y yo siempre les digo, graben. Si ustedes ven que hay una conversación, algo que a ustedes les sirven, grábenlo, pero primero digan, voy a grabar, para que el médico sepa que va a grabar, porque si usted coge una prueba espuria, más se puede meter en problemas. Espuria es que usted tiene que indicarle a la persona que usted va a grabar, que usted está grabando para que esta prueba tenga validez. Y ya, si el doctor se enoja y no va a decir nada, simplemente coja la identificación y ya está. Y nos dice a nosotros si eventualmente quieren compartirlo con el grupo. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, estamos dándole seguimiento a todo. Vean cómo entre todo, desde su pequeña, desde lo poquito que podemos hacer, todos nos integramos con el conocimiento y la energía para llevar a cabo las cosas. Si nosotros tenemos que convocar, llamar a algún medio de comunicación como el suyo, para que le dé cobertura a algo, para que nos dé fuerza, para poder transmitir, para hacer, todas las cosas son pequeños esfuerzos que suman. Entonces las personas no se tienen que sentir solas, nada más seguir las indicaciones sencillas, no digan que las cosas no sirven, vea cómo sí sirven. Pero claro, don Anthony es una persona muy empoderada y es muy valiente. Esa es la gente que necesitamos en la resistencia. Así es. Voy a hacer una aseveración que me gustaría que la licenciada Sonia Sandí luego me desmintiera o me confirmara. Así que si hago el ridículo, ahí le voy a dar la autorización a la licenciada para que lo haga. Costarricenses, el artículo 19 de los derechos humanos universales nos da el derecho de libertad de expresión, pero junto con ello también es el ejercicio de libertad de prensa. Eso quiere decir que todo ser humano en cualquier parte del mundo tiene un derecho inalienable, irrenunciable, que no se puede firmar para decir voy a renunciar a este derecho. Todos los costarricenses tenemos el derecho a realizar el ejercicio del periodismo ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que usted está en la autoridad de registrar hechos en los que estén involucrados funcionarios públicos. Todo funcionario público está acogido o está obligado al escrutinio. Ningún funcionario público puede decir, no me saque la cara, porque él es pagado con fondos públicos de todos los costarricenses. Y nuestra constitución política también establece ese derecho a libertad de prensa. Así que si a usted le dicen que no puede grabar, recuérdele que el artículo 19 de los derechos humanos universales y si no me acuerdo el artículo 29 de nuestra constitución política también nos da el derecho de libertad de expresión y también hacernos responsables por lo que decimos, pero eso será una responsabilidad que vamos a asumir como ciudadanos de registrar los hechos y si yo saco algo que no es correcto, pues yo tendría que asumir los hechos, pero el derecho a grabar y registrar un evento, eso es un derecho de todos los costarricenses. Así, por favor, recuerden que a través del 6435-6270 de crprensa.com, usted también puede mandar material que de hecho, si tiene que grabar y tiene que mandarlo a alguien para que no se le borre, puedes mandarlo a este número. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es precisamente, y como dice en la parte inferior de nuestra cintillo, dice, la ausencia del debate es la presencia de la corrupción. Y creo que la corrupción tenemos que empezar a combatirla entre todos. Ahora sí, licenciada, ridiculíceme si tiene que hacerlo con toda tranquilidad. No, para nada, don Gerardo. Usted tiene toda la razón. Los costarricenses, tanto por las convenciones internacionales que son ratificadas por Costa Rica, como por nuestra constitución política, y también ha sido reconocido por sendas resoluciones de la Sala Constitucional, el derecho que tenemos a grabar a los empleados, funcionarios públicos. A veces, los policías se molestan o los médicos. Hubo una resolución en un consultorio que la paciente quería grabar y la médico estaba totalmente molesta, pero la sala ha dicho que sí se puede grabar, porque son funcionarios públicos y están en el ejercicio de su función pública. Entonces, si usted capta no solo lo suyo, porque no seamos egoístas,
si usted capta una situación que le está ocurriendo a su vecino, a su compañero de cuarto en un hospital, ayude. Si usted está mejor y usted tiene mejores condiciones, ayude, grabe, capte, denuncie. Entre todos, y todos denunciamos, hacemos un país mejor. Exactamente. Y Doña Sonia, ya para ir finalizando, su mensaje final y reflexión. sí, eso lo tengo hace rato en la mente, que a mí me llama mucho la atención, que la niña esta que fue violada y cuya hija se encuentra desaparecida, fue precisamente atendida en ese hospital de Cartago, porque la niña es de Cartago. Y bueno, ellos dijeron que habían dado parte a la fiscalía, pero por Dios, don Anthony es un señor adulto, su esposa es una señora adulta y hoy le querían quitar el niño sencillamente porque no traían la vacunación del otro. Esta niña, entra una niña a parir otra niña, 2 niñas, una niña embarazada, y sin embargo el hospital las deja irse a las 2 y justo se van para donde está el agresor sexual y donde está la madre de esta niña que no las está protegiendo a ninguna de las dos. Y ahí no hubo trabajadora social, no hubo retención de esa niña, de esas 2 niñas que debieron desde ese mismo momento en el hospital protegerlas y haberlas dejado ahí, haber llamado al PANI y decirle al PANI, lléveselas. Esos casos se ameritan, pero en un caso como el de hoy, de don Anthony, por favor, un llamado a las autoridades de tanto de los hospitales y los médicos como a las autoridades del PANI que cumplan con su deber, pero que cumplan cuando deben hacerlo, por las razones que deben hacerlo, que ya se quiten esa obsesión de estar persiguiendo a la gente por las vacunas, que quedaron como con esa histeria en su mente, y hoy el tema de don Anthony era por ver el librito, a ver si el otro niño tenía completo el esquema, y si no, era que grave, había que dejar a la niña, quitársela, cuando hay situaciones muchísimo más graves que ameritan una verdadera atención. Esa es pues la reflexión que yo quiero dejar a las autoridades médicas, sobre todo el Hospital de Cartago y de todo el país. Muchísimas gracias, licenciada doctora. Bueno, yo para finalizar, muchísimas gracias, don Gerardo. Qué lástima que se nos cayó don Anthony, porque sí, era importante haber escuchado su versión desde la primera persona, viendo lo que le pasó. Y bueno, mensaje final hacia los colegas, ¿verdad? Que no persigan a personas por temas de inoculaciones, porque ya la pandemia acabó. Lo segundo es que esas vacunas ya no tienen autorización de uso de emergencia, entonces no las pueden ni siquiera estar poniendo en este país. Hoy me llegó la queja de que a un señor no le quieren operar un cáncer testicular y en ese hospital, por cierto, porque solo tenía 2 vacunas, entonces que le tenían que poner otras y quería que lo operaran. Entonces, vean cómo todavía siguen en la majadería, ya esas inoculaciones no tienen autorización de uso de emergencia y siguen con la estupidez, pidiendo una cosa que es materialmente imposible, que las personas la puedan tener porque ya no tiene autorización de uso de emergencia. Y le dijeron, bueno, si no se la quiere poner, hágase la PCR. Y ese es el otro tema, esa prueba no es específica, aparte que no tiene ya tampoco autorización de uso de emergencia desde el 31 de diciembre de 2021. Entonces, vean ustedes, a la gente las están exponiendo arbitrariamente a prácticas que no deben cumplir, porque ya ninguna de esas cosas debería estar vigentes en el país. Entonces, no condicionar a los pacientes a cosas que ya no están obligados a hacer, y que como médicos observen bien lo que van a hacer, porque aquí definitivamente debemos ciudadanos decididos. Si el gobierno no va a hacer nada con ese tema del PANI, si el gobierno no garantiza la justicia social para las personas, ustedes están pagando por un servicio. Si ustedes van al seguro, ya ustedes cotizaron. Ustedes no van ahí de caridad para que los atiendan. Ustedes necesitan que les cumplan con el servicio para el cual ustedes están pagando. Y es que no es ni eso, son derechos muy básicos de las personas. Entonces, si ustedes van a ir a un centro de salud, vayan. Y si eventualmente les pasa algo, comuníquense con nosotros. Nosotros vamos a estar muy pendientes, porque aunque estemos cansados, siempre vamos a estar observando este tipo de injusticias. En su caso, bueno, si ustedes tienen algún problema, ya les he compartido mi WhatsApp, es el 7294-8822. Para las personas
que quieran mandar algún tipo de queja para que nosotros podamos ayudarles. Un placer haber estado esta noche con ustedes y bueno, seguimos en las luchas. Muchísimas gracias a ambas. Definitivamente Costa Rica tiene que meter las barbas en remojo en analizar algo muy sencillo. Hay personas que creen en Dios, hay otras personas que no creen en Dios, pero la literatura también nos enriquece y nos permite encontrar sabiduría y dentro de esa sabiduría hay una frase que dice que por sus frutos se conocen, ¿verdad? Y precisamente el resultado que hoy tenemos como sociedad es algo muy, muy sencillo de leer. Las personas que han llegado a gobernar nuestro país no tienen las capacidades intelectuales e ideológicas para llevarnos en buen rumbo. Es importante la participación ciudadana. Si usted como costarricense definitivamente no le gusta lo que está pasando en el país, tiene que empezar a hablar con sus vecinos, con sus familias y empezar a hacer análisis de las acciones de los funcionarios públicos de acuerdo a lo que dice nuestra constitución política. Usted como costarricense tiene la obligación como ciudadano de esta república de leerse la constitución política que ahora la descarga hasta de internet. Conozca sus derechos para que pueda defenderlos, pero definitivamente hay políticos corruptos que han utilizado incluso medios de comunicación para manipular la opinión pública y hay excesiva cantidad de gente que simplemente no se ha interesado, no quiere enterarse de lo que está pasando cuando las consecuencias las van a tener que asumir, crean o no crean. Creo que esto es un jalón de orejas a los costarricenses. Involucrémonos con el destino de nuestro país, involucrémonos con lo que está pasando en nuestra seguridad, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de educación, y si los diputados que no han sido elegidos por los costarricenses con nombres y apellidos, porque se han votado por partidos políticos, nunca por diputados, tenemos que empezar a analizar si tenemos que cambiar el método entonces para elegir a nuestros políticos. Pero tenemos que empezar a hablar. Como ciudadanos, tenemos que desde ya empezar a involucrarnos en el destino del país. A ambas, muchísimas gracias, de verdad. Voy a estar atento, posiblemente mañana tengamos más información con don Anthony, ¿verdad? Que desgraciadamente no se pudo conectar, pero aquí vamos a estar para las personas que no han seguido CR Prensa, 6435-6270, no respondemos llamadas, pero ahí nos pueden dejar el mensaje de WhatsApp y nosotros vamos a contactarlos, porque definitivamente teníamos la necesidad de tener un medio sin intereses políticos y sin intereses comerciales. Aquí no nos vamos a vender, ni vamos a cambiar el discurso como ustedes ya han visto que algunos lo han hecho. CR Prensa precisamente tiene una línea editorial, la cual usted puede descargar desde nuestro sitio web. Y no solamente eso, hemos unificado a los diferentes medios porque creemos que en Costa Rica se han hecho mal las cosas. Mi responsabilidad como ciudadano, Gerardo Ledesma, es precisamente de hacer algo por el país. Soy electricista industrial de profesión. Y como vi que no habían medios que llenaran mis expectativas, pues hace 3 años iniciamos este proyecto. La pregunta es, usted como costarricense, ¿tiene el compromiso de incomodarse un poquito, de aguantar situaciones para poder luchar por su país, por la salud de su familia, incluso por la propiedad privada? Tenemos que estar vigilantes porque ya tenemos no solamente mafias, tenemos narcomafias dentro de nuestro gobierno. Ya sabemos que el Tren de Aragua, el cartel de Jalisco están aquí en Costa Rica. Ya esto es público y esto ha salido no solamente en sino en varios medios. La corrupción en Costa Rica se nos está yendo a las manos. El país se nos está yendo a las manos. Si no nos involucramos como ciudadanos, definitivamente ya no vamos a tener país a donde emigrar, porque toda América Latina está pasando lo mismo. Licenciada, doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches y espero nos puedan acompañar en futuros programas. Adiós. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos definitivamente en otro programa más y recuerde que
estamos acá precisamente para empezar a tener acción ciudadana. Los costarricenses, si no nos organizamos, no vamos a tener a dónde migrar. Muchísimas gracias y de verdad, muy buenas noches.